Hola, les doy la bienvenida a esta nueva semana, ya la semana 25, día 1, en el proyecto Cuidando Nuestra Salud, Cuidamos Nuestra Familia. Está dirigido para el área de ciencia y tecnología. Vamos a empezar. El tema es ¿por qué nos vacunamos? Parte 1. Ayúdanos a leer nuestra meta, Brigitte. Nuestra meta es explicar en un resumen la importancia de las vacunas en el cuidado de la salud. Muy bien. Gracias, Brigitte. Así es. Vamos a explicar. Quiere decir que al final de haber hablado esta clase tenemos que explicar por qué es importante las vacunas, ¿ya? Eso es lo que tenemos que saber. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar. Como ustedes saben, primero tenemos que averiguar qué cosas sabe nuestra familia, ¿no es cierto? Las hipótesis tenemos que recogerlas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a poner la fecha en tu cuaderno, el título del tema, y luego vas a preguntar en tu casa si tus familiares se han vacunado contra la viruela, ¿ya? Preguntas a papá, mamá, a los hermanos mayores. También vas a preguntarle cómo lo vacunaron y si conoce algún caso de persona que no se vacunó y se enfermó de la viruela, ¿ya? Por ahí hay también padres que a veces no vacunan a sus hijos, a veces por pena, ¿no? Porque a los niños no les gusta la vacuna, o por algún tipo de religión o algún fundamento que tiene el padre. Entonces, eso es lo primero que vamos a averiguar, ¿ya? Luego de haber averiguado, vamos a hacer nuestra pregunta de investigación. Esa es la primera parte, ¿no? La pregunta de investigación, ¿ya? Es la hipótesis que nosotros vamos a generar de lo que nosotros sabemos, o sea, ¿qué cosas sabemos? Luego de nuestra investigación científica, entonces vamos a poder dar otra opinión más científica, ¿no? Más completa. Entonces, la pregunta es, Brigitte, tú me vas a ayudar para poderlo resolver. Tus compañeros todos seguro van a tener un tipo de respuesta. Cada uno tiene una forma de pensar sobre las vacunas, ¿no es cierto? Entonces yo te hago la pregunta, ¿por qué es necesario aplicarnos todas las vacunas que nos manda el Ministerio de Salud? ¿Por qué crees tú que es necesario las vacunas aplicarnos? Sí es necesario porque así cuidas tu salud y la de tu familia. Ya, tú dices, porque cuidamos Nuestra salud. Cuidamos nuestra salud y de la familia, ¿no? Ay, mi letra está terrible. Nuestra salud y de la familia. Muy bien. Muy bien por tu respuesta. Es lo que tú sabes, esa es tu hipótesis. Y de la familia. Ya está. Ahora sí, con esto, ahora nosotros vamos a leer, vamos a indagar, vamos a averiguar, ¿ya? Para mejorar esta respuesta que tú me acabas de dar. Entonces, nuestro plan de investigación es, ¿qué haré primero? Formular mi hipótesis, ¿no es cierto? Es lo que acabamos de hacer. Tú estás formulando tu hipótesis, estás dando lo que tú sabes. Entonces vamos a poner acá, formular hipótesis de nuestra pregunta de investigación, ¿no es cierto? Formular hipótesis. Ay, qué fea letra tengo. A ver, ¿qué más? Después que ya hemos formulado nuestra hipótesis, ya hemos hemos respondido lo que nosotros sabemos, ya sin investigar. Entonces, ¿qué haré luego? Buscar información
Muy bien, debo buscar información. Muy bien, buscar información. Pero cualquier información. Confiable. Muy bien, confiable. Muy bien, así es. Esa palabrita más. Buscar información confiable. Así tiene que ser, porque todo lo que hay en el internet no siempre es confiable, no siempre es verdadero. Entonces nosotros tenemos que buscar de autores reconocidos. Luego de haber buscado mi información, ¿qué voy a hacer? Voy a responder, pero ya no... Ya, voy a responder la pregunta, pero de forma científica. Sí, así es. Responder mi pregunta de investigación de forma científica. ¿Ya? Responder mi pregunta de forma científica, porque ya he buscado, he leído, ¿no es cierto? Listo. Entonces, mira, nosotros... Ay, ya está. Me cuesta escribir con esto. Ya está, de forma científica. La tilde en la I, ya está. Dice, luego que ya hemos completado nuestro plan de investigación, ahora debemos tener una lista de materiales. Por ejemplo, tenemos el primer material que vamos a leer nosotros es ¿por qué nos vacunamos? Esto de acá es una lectura científica que hemos sacado de recursos de plataforma Aprendo en Casa, ¿ya? Quizás no te quedó claro la lectura que tenemos, entonces tú vas a buscar un material 2. De repente es un link que tú has visto de repente de YouTube, de repente has visto una revista científica de internet, entonces tú colocas acá. De repente también encontraste un libro, el autor del libro lo pones acá, ¿ya? Eso es para completar los materiales que nosotros estamos leyendo. Bien, vamos a continuar. Dice, esta lectura, ya, voy a poner mi resaltador, es sobre la viruela, ¿no? ¿Por qué de la vacuna? ¿Ya? Esto nos va a explicar por qué de la vacuna. Dice, para nosotros saber, dice, tenemos que tener en cuenta primero, cuando leamos, tenemos que saber sobre la viruela. Tenemos que saber sobre la viruela, cómo se erradicó la viruela, qué otras enfermedades contagian a los niños, dónde está o cuándo es el riesgo de contagiarse, en qué material se mantiene más el tiempo, en qué material se produce el tiempo del virus y la enfermedad del COVID, ¿no? Entonces nos van a hablar de dos cosas, de la viruela y del COVID. Y luego, ¿por qué es más peligroso hacer contacto con los plásticos? También nos están hablando, ¿no? Y qué esperanzas hay con respecto a la vacuna del COVID-19. Entonces, todo eso vamos a tener que leerlo acá. Dice, hace muchos años hubo una pandemia, mira. Hubo una pandemia a causa de la enfermedad llamada viruela. ¡Wow! Pandemia muy parecida al COVID que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué es pandemia? Esta enfermedad infectó a un gran parte del mundo. ¡Wow! Y millones de personas murieron. Felizmente, gracias a la vacuna, la enfermedad fue erradicada por completo del faz de la Tierra en el año 1980 por el doctor Edward Jenner. Ya hemos leído ese nombre, ¿no? Es considerado el científico, mira, que más vidas salvó en la historia de nuestra humanidad. Edward Jenner. La viruela era terrible, se contagiaba fácilmente a través de gotitas de saliva. Mira lo que nos dice, que la viruela se contagiaba de las gotitas de saliva, que se expulsaba al hablar o en la ropa de las sábanas. Esa era una forma de contagio. Entonces, vamos hasta ahí, amiga, Brigitte. Dime tú cómo se contagiaba la viruela. Cuando
Ajá. O la leche Con las gotitas de las... gotitas. Ajá, muy bien. Dice, los que se salvaban quedaban horribles cicatrices en la cara. Entonces la viruela les dejaba cicatrices y en caso quedaban vivos. Y el cuerpo que los marcaba para siempre. En la fotografía que está acá se ve a dos niños. El niño que está acá es un niño que tiene viruela y este niño que ves acá es un niño que se vacunó contra la viruela. ¿Ya? Entonces mira cuánta diferencia hay un niño que se vacunó y del que no se vacunó, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, cuando nosotros vemos esta imagen, vemos de que hay erupciones de la viruela en su cuerpo, en todo su cuerpo, ¿ya? ¿Por qué la diferencia de entre un niño y el otro? Dice que el de la izquierda que está acá fue vacunado y el que está acá no fue vacunado, ¿no? Y se enfermó. Una pena, ¿no es cierto? Es una pena que un niño se haya contagiado contra la viruela. Es que la sociedad médica de la época de Jenner, ¿ya? Dijo una gran mentira. Los niños vacunados poco a poco se convertirán en vacas. O sea, la gente no lo quería vacunar a sus hijos porque dice que podían convertirse en vacas. Entonces no vacunaban a sus hijos y ellos terminaban con la enfermedad. En 1966, la Organización Mundial de la Salud, OMS, decidió erradicar la viruela, lo que se consiguió en 1980 gracias a la vacuna masiva a la gente. Quiere decir que a todo el mundo empezaron a vacunar contra esta enfermedad, ¿no? Para poder salvar a todos. Mira qué interesante, ¿no? También nos dice acá algo, dice, las marcas de la vacuna. Dentro de 5 días se forma una roncha, o sea, te contagias de la viruela y en 5 días vas a empezar a tener ronchitas. No solamente ronchitas, dice, donde se aplicó la vacuna. Ah, ya, este es cuando cuando te vacunan contra la viruela, dice, en cuanto te vacunan, te va a salir una ronchita pequeña en donde se aplicó la vacuna. Dentro de 10 días, la roncha se llena de líquido y pus y alcanza su tamaño más grande. Dentro de los 21 días, la roncha se seca y queda una costra. Es que si te has dado cuenta, Brigitte, nosotros cuando tenemos en el brazo, ¿hemos visto cicatrices? ¿Te has dado cuenta? Sí, hay cicatrices. Así es. De la vacuna. Así es. Si tú le revisas el brazo de tu mamá, y algunos también lo tienen en algunas vacunas en las nalgas, otras en el brazo, ¿no es cierto? Más o menos entre el hombro. Y es que esas vacunas nos traen esas cicatrices, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué preferimos? ¿Una pequeña cicatriz que es un dolor o obtener la enfermedad? Una pequeña cicatriz. Así es, ¿no? Dice, otra de las enfermedades que afecta frecuentemente a los niños es la poliomielitis. Yo te cuento que yo tengo una amiga adulta que sufrió de esto, de la poliomielitis. Los niños con esta enfermedad generalmente quedan malformaciones. Tu cuerpo no queda bien y justo en tus extremidades. Esta secuela de invalidez, o sea, no quedas bien. Por ejemplo, mi amiga, la que te digo de que tiene poliomielitis, tiene un pie más grande que el otro, ¿ya? No puede caminar, no puede correr, ¿ves? Yo me imagino que no ha sido vacunada sobre esto. Entonces, ahora ya hay vacuna para ello y los niños no tienen ese problema. Así hay otra enfermedad como la poliomielitis, hay la difteria, la meningitis. Entonces, mira cuántas tenemos, ¿ah? Y hemos hablado, uno de la viruela, la poliomielitis, también la difteria y la meningitis, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, la rubiola, mira, otra enfermedad también, la rubiola.
Gracias a las vacunas todavía se aplica contra esta enfermedad a los niños de 2 meses. Mira a qué edad ya están vacunando. Y el refuerzo, dice, a los 4 y 6 meses. Quiere decir que te ponen 2 veces con refuerzo. Anualmente el Ministerio de Salud o MINSA emite un calendario de vacunación a los menores, ¿ya? La gran mayoría de padres cumple. Entonces quiere decir con llevar a sus niños a sus controles y vacunas. Sin embargo, no es raro encontrarse con niñas y niñas que se enferman de sarampión, que se enferman de rubiola, que se enferman de papera, que se enferman de tos convulsiva y en las zonas frías del país se enferman de neumonía. ¿Por qué se enfermarán de este tipo de enfermedades, Brigitte? De sarampión, rubio. Sí, porque les falta vacuna, así es. En todos estos casos la enfermedad se ha producido debido a que no han recibido vacunas. Ahí está, ¿ves? No ha habido vacunas oportunamente. Ahora vamos a hablar un poco del COVID. Desde marzo del presente año estamos expuestos a enfermarnos del COVID-19, ¿ya? Este también es una pandemia, ya que ha afectado a un número de personas de todo el mundo. Por eso se llama pandemia, porque abarca a todas las personas del mundo. Entonces, dice, ¿por qué se han contagiado? Porque no cumplen con las medidas, ¿ya? Que le está dando el Ministerio de Salud. La enfermedad se transmite de persona a persona, ¿ya? Una persona te la va a contagiar. ¿A través de qué? De gotitas de saliva. Mira, ¿no se parece a la viruela? Dice, también al hablar, al toser o al estornudar. Estas gotitas pueden ser inhaladas por la otra persona que está cerca al enfermo y también quedarse con cualquier tipo de superficies. Por ejemplo, si tocas un pasamanos del carro, una mesa de un restaurante, lapicero de otra persona, entre otras cosas, ¿no es cierto? Tocas y no te lavas la mano, entonces el virus está contigo. El virus ingresa al organismo y una vez que te has contagiado, y si nos tocamos por los ojos, ya, la nariz y la boca, entonces ya estamos, ya ni guardamos la distancia, entonces ya estamos buscando un contagio seguro. Según el tipo de superficie, el virus puede permanecer durante un tiempo. ¿Ya? El virus se queda un tiempo en la naturaleza, en el espacio. Entonces, si observas algunos materiales, cuanto más intenso es el color, mayor es el peligro de enfermarse al tocar el material. ¿Ya? Debido a que el virus puede permanecer en el material. Excelente, ¿no? Por ejemplo, mamá nos lleva al parque y tocamos esas rejitas que están en el parque, es que el virus puede estar ahí permaneciendo en ese objeto, ¿no? Entonces nos podemos contagiar sin querer, ¿no? De eso se trata. Entonces, nosotros debemos tener todas las precauciones posibles. Dice, ¿los niños y los jóvenes también se contagian? ¿Tú qué opinas, Brigitte? ¿Tú crees que los niños y los jóvenes se contagian? Sí, ¿no es cierto? Así es. Hemos escuchado en las noticias que hay un grupo de riesgo para contraer la enfermedad y fallecer muy rápido. Y es la edad de las personas. Sin embargo, se ha detectado también, ¿ya?, que hay más de 3.000 niños y niñas entre 0 y 10 años de edad que están con COVID. ¿Ves? Entonces, dice, en las últimas pruebas hechas a nivel nacional se encontró 100 personas y 30 contagiados. O sea, mientras que de cada 100 niños, 37 contagiados. Qué interesantes estos datos, ¿no? Este aumento de notorio de los niños, ¿a qué se debe? Se debe a que han dejado
de lado las recomendaciones, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el tiempo, ¿no es cierto? El lavado de manos, todo eso, entonces han empezado a contagiarse. Se estima que las vacunas contra el COVID-19 están disponibles recién en el 2021, o sea, el próximo año recién posiblemente tengamos vacunas. Dice, hay 170 vacunas que se están probando a nivel mundial. En el mundo, 170 vacunas, de las cuales se espera que en el Perú lleguen algunas de ellas, ¿no? Pero todavía como está en fase experimental, entonces no se pueden aplicar a todas las personas, ¿ya? Para inmunizar. Entonces tenemos que esperar que haya un efecto que tenga en la salud de las personas, que las vacunas que están aplicando ahora como prueba tenga un efecto que no sea negativo en la salud, ¿no? O sea, que no dañe la salud, están en ese proceso. Entonces, por ahora, tenemos que seguir, ¿qué haciendo, Brigitte? Lavándonos las manos. Cuidándonos. Así es, cuidándonos, así es. Entonces, las pruebas van a demorar el buen tiempo, entonces hasta el siguiente año. Por esa razón, no debemos bajar la guardia, ¿ya? Mientras hagan el experimento de esta nueva vacuna. Entonces, todos estamos a la espera de esta nueva vacuna. ¿Ves? Qué interesante, ¿no? Yo he puesto acá las fotos de la viruela. Mira cuánta diferencia hay entre un niño vacunado y un niño no vacunado. ¿Ya? Bastante diferencia. Entonces, ahora sí, ya podemos hacer una respuesta mucho mejor, ¿no es cierto? Ya hemos leído. Dice, ¿por qué es necesario aplicarnos toda la vacuna que el Ministerio de Salud nos manda? En este caso, ya tenemos una respuesta científica. ¿Cuál crees tú que sería tu respuesta, Brigitte? Para protegernos sobre todas las enfermedades. ¿Ya? Pero esa es una respuesta que tú has hecho al inicio. ¿En qué más mejorarías? Salud. ¿Qué más? Para ayudar a las demás personas. Ya. Y está, para protegernos todas las enfermedades. ¿Qué más? A ver, vamos a poner en nuestra lectura, ¿ya? Ahí está. Además, por ejemplo, ¿quién es el que nos ayuda a hacer las vacunas, por ejemplo, contra la viruela? El Ministerio de Salud. Ya. Entonces podemos poner para protegernos de todas las enfermedades, visitando ¿a dónde? Al Ministerio de Salud. Ya. Te pongan todas las vacunas. Ya. Visitando a las postas, ¿no? Postas médicas. ¿Qué más? A las postas médicas. Ya estamos ampliando nuestra información. ¿Qué más? Otra vez regresamos a la lectura y para ahí vas a seguro sacar información interesante. ¿Y por qué algunos padres no estaban vacunando a sus hijos? ¿Qué pensaban? Porque pensaban que
sus hijos se iban a convertir en vacas. Entonces, ¿cómo se llama eso cuando nosotros pensamos y realmente no lo es? ¿Que no tienen razón? Ya. Entonces, visitamos a las postas médicas. No debemos o debemos de creer. Debemos de creer en las vacunas. Claro, pero debemos creer. ¿En quién debemos creer? En la ciencia. En la ciencia. Dado que la ciencia crea algo y él comprueba que es bueno. Y si es bueno, entonces recién lo publica para todos, ¿no es cierto? Lo comparte para todos. Entonces debemos creer en la ciencia y no en los mitos, ¿no? Porque eso de que se va a volver vaca es un mito, no en los mitos, ¿no es cierto? En los mitos. Bien, podríamos seguir escribiendo más ideas. Ustedes tienen que con su lectura ir aportando más ideas, ¿ya? Entonces ahora voy a contrastar mi respuesta. Por ejemplo, al inicio tú me dijiste, acá está tu respuesta de lo que tú me has dicho, porque cuidamos nuestra salud y de la familia. Así me has respondido tú. Entonces eso lo voy a poner acá. Porque cuidamos la salud y la de la familia, ¿no es cierto? Así fue tu respuesta. Pero ahora mira cómo es tu respuesta. Más amplia. Después que hemos leído, nuestra respuesta tiene que mejorar porque ya tenemos más ideas científicas. Mi respuesta final es esta que está acá. Entonces acá voy a poner, ¿no? Ya tu respuesta es: para protegernos de todas las enfermedades visitando a las postas médicas. Punto aparte, debemos creer en la ciencia y no en los mitos. Todo esto que está acá lo voy a poner acá, mi respuesta acá. Ahora, dice, diferencia entre una y la otra. Mira, solamente acá estás hablando de protección y acá estás hablando de cuidados, que es casi lo mismo. Entonces, no hay diferencia, sino hay semejanza en tu respuesta, ¿ya? La diferencia sería esto que has aumentado: visitar a las postas médicas y creer en la ciencia y no en los mitos. Este sería tu diferencia. Estas dos, esta que está acá y esta que está acá, esa sería tu diferencia, ¿no? Ese es lo único diferente que has agregado. ¿Ves qué interesante llenar eso? Entonces eso vas a escribir tú ahí en mi respuesta final y esta parte en tu diferencia. Ahora sí, ¿qué más vas a hacer? Tu información confiable, por ejemplo, si tú has visitado a un internet, tú tienes que decir, ¿no? ¿Qué harás primero? ¿Vas a confiar en una persona, en un equipo o en una entidad? Hay entidades, por ejemplo, que se dedican mucho a difundir este tipo de investigaciones. También hay entidades como universidad, gobierno, empresa, entre otros. Entonces, si tú has averiguado otra información, sería muy importante. La que nosotros hemos averiguado es ¿de quién? Del gobierno. El gobierno nos está dando a través del Ministerio de Salud la información que hemos leído, ¿no? Eso sería. Si tú tienes otro, puedes poner de repente equipo del internet ha sacado, ¿no? Entonces, de ahí vas a completar el autor, vas a completar a qué entidad pertenece y que depende de lo que tú has averiguado. Cuando nosotros sacamos información de un libro o ya sea de internet, entonces nosotros tenemos que ver quién ha escrito, es el autor.
a qué entidad, a qué lugar pertenece, a qué país pertenece, ¿ya? Ahora, con tu familia, ¿ya? Con la familia vas a escribir una tabla de semejanzas entre la viruela y el COVID, ¿sí? Entonces, acá está. Mira nuestra tabla. Esta tabla la puedes fotocopiar o la puedes copiar en tu cuaderno, no hay ningún problema, ¿ya? Pero es muy interesante. Mira, tenemos a la viruela y tenemos a la COVID. La viruela se propagó por todo el mundo y el COVID también se propagó por todo el mundo. Y cuando se propaga por todo el mundo, ¿cómo se llama, Brigitte? ¿Te acuerdas? Brote. No, brote no. ¿Una? Pandemia. Es una pandemia, ¿no es cierto? Y también el COVID es una pandemia porque se viralizó por todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces dice, tipo de germen que lo causa. ¿El COVID qué es? ¿El COVID qué es? ¿Un virus? Es un virus. ¿Cómo se contagia? Mira, la viruela también es un virus, pero que ya tiene... Los dos son virus, mira. El contagio que se da, ¿cómo me contagio yo con la viruela? ¿Con gotitas? Gotas de saliva. No te tienes que olvidar de la lectura, entonces tú tienes que volver a leer la lectura para poder hacer otra vez la respuesta. Ya, cuando me olvido algo, regreso a la lectura. Gotas de saliva. Vamos a regresar a la lectura, ¿ya? Acá está, mira. Dice, acá, la viruela al expulsar al hablar o en las ropas de las sábanas, en las gotitas de saliva, ¿ya? Eso es lo que daba. Entonces, eso es lo que yo tengo que poner. Es tan importante regresar a la lectura, Brigitte, para poder hacer gotas de saliva cuando se quedaba en las sábanas. ¿Ves? Y así voy terminando de completar lo que dice. ¿Y cómo se contagia el COVID? Con gotas de saliva también con gotas de saliva. Mira qué parecidos son los dos, ¿no? Gotas de saliva también, ¿no? Y no solo eso, sino que también el virus al tocar las cosas, ¿no es cierto? Al tocar las cosas, al hablar, al estornudar. Entonces ustedes van a completar. Ahora, riesgo de mortalidad. ¿Poco, mediano o mucho el riesgo de mortalidad? En la viruela. ¿Mucho? Era mucho en su época, pero ahora ya no, ¿no es cierto? Si hablamos de antes era mucho. ¿Y ahora cómo es el del COVID? Es mucho, amigo. También es mucho. Está matando a muchas personas. ¿Hay vacuna para la viruela? Sí. Sí. ¿Quién es el autor de esta vacuna? ¿Te acuerdas? Edward Jenner. Edward Jenner, ¿ya? Edward Jenner. Ahora, para el COVID, ¿hay vacuna? No. No, todavía no. Está en investigación. ¿A quiénes afecta la viruela? ¿A los ancianos, a los niños o a todos? ¿A todos, mis? Sí, a todos. ¿Y el COVID a quién ataca? ¿A todos? A todos también, por supuesto que sí. Ya te has dado cuenta de que en la lectura nos habla de niños contagiados, ¿no es cierto? ¿Ves lo interesante que es? Ahora, lo que también quiero que vean ustedes y tus amigos, Brigitte, es qué significa endemia, qué significa epidemia y qué significa pandemia, ¿ya? La endemia se le conoce como endemia enfermedades infecciosas que aparecen en un país, ¿ya?
pero en el momento nada más. Luego eso se queda durante años. Por ejemplo, la varicela. Hay niños que tienen varicela y a veces se contagian entre compañeritos, entre ellos, y después desaparece, ¿no? Desaparece. Eso es una endemia. Quiere decir que no se ha propagado por todo el lugar. Se propaga solo con los que estamos más cerca, pero luego desaparece. Pero mira lo que es la epidemia. En cambio, la epidemia es un aumento seguido de casos, ¿ya? A un punto máximo de disminución luego. Por ejemplo, la gripe. Viene el invierno en Lima y casi todo Lima está con gripe, ¿sí o no? Así es. Entonces, se contagian todo el mundo por el frío, ¿no es cierto? Pero llega la primavera, el verano, ¿qué pasó con la gripe? Se fue, desapareció. Pero mira la pandemia. En la pandemia, ¿ya? Es una rápida expansión y crecimiento de la enfermedad que se ha generado. Quiere decir, es tan rápido que se contagia todo el mundo, empieza a viajar este virus o esta enfermedad. Entonces, ¿quién es la declarada en decir de que es una pandemia? Solamente la OMS es la única que puede decir al mundo entero que hay una pandemia. Nadie más puede decir que hay una pandemia, solo la Organización Mundial de la Salud. Qué interesante, ¿no? Ya sabemos que es endemia, que es epidemia y que es pandemia. ¿Ya? Ahora sí, vas a responder también en tu cuaderno, ¿ya? ¿Los niños y las niñas se pueden contagiar del COVID-19? Eso está en tu lectura, ¿sí o no? Ya está. ¿Qué medidas ha dado el Ministerio de Salud para la salida de los niños a la calle? ¿Cuánto tiempo, la distancia y los protocolos? Tú tienes que explicar, o todos tienen que explicar estas dos preguntas, ¿ya? Luego vas a reflexionar, que es casi la meta. La meta es que tú describas todo lo que has aprendido, ¿no es cierto? Entonces dice, explica brevemente en un resumen sobre las vacunas en el cuidado de nuestra salud. Acá explicas todo lo que has aprendido con respecto a las vacunas, de lo que hemos leído. Luego vas a poner qué logros has obtenido y qué te falta mejorar, ¿ya? También vas a narrar acá. Luego vas a poner ahí si investigaste, si agarraste un libro, si has investigado en internet, si has investigado en un libro, en una fuente, entonces tú vas a poner, ¿trazaste tu plan de investigación? Yo creo que sí, ese plan de investigación la que hemos elaborado contigo. En tu plan, ¿concluiste los pasos a seguir? ¿Cuáles? ¿Cuál fue tu plan para poder obtener la información que buscaste? Logra dar respuesta. ¿Perdón? Mi respuesta. Claro. Después vas a poner lo que has logrado en tu pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué has logrado? ¿Ha habido cambio de lo que has respondido al inicio y al final? También tienes que poner, ¿no? Bien. Vas a escribir un resumen de lo que has logrado averiguar, todo con respecto a las vacunas. Entonces, luego que hagas tu resumen, eso es lo que me vas a presentar el día lunes, ¿no? Es el día 1 de la semana 25. Bien, Brigitte, te agradezco muchísimo por haberme acompañado el día de hoy. Estoy muy contenta, hija. Bien.